Y bueno, precisamente estamos hoy aquí porque lo que queremos es hablar sobre qué nos enriquece en esta ciudad, qué es lo que nos hace falta. Y por eso tenemos que trabajar por construir un Madrid donde podamos todos desarrollarnos mejor, desarrollar una vida digna y que se cumplan nuestros derechos como personas. Pero antes de empezar el debate, os contamos un poco quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Somos de Juventud Sin Futuro, que es un colectivo juvenil que nació a principios de 2011, un poquito antes del 15M, y que trabajó muy intensamente en aquellas movilizaciones de aquel año y que desde entonces ha continuado su actividad y que nunca ha pretendido ser una organización política al uso, sino lo que pretendía básicamente era conseguir trabajar con las reivindicaciones cotidianas de la juventud y trasladarlas al panorama político, las reivindicaciones y las necesidades que teníamos en el ámbito cotidiano, y en dirección contraria también trasladar todo lo que suponía la política a nuestro ámbito cotidiano para que supiéramos qué significaba, cómo nos afectaba y que pudiéramos tomar postura y responder ante lo que hiciera falta. Eso es lo que hemos estado haciendo y en los últimos tiempos lo que hemos hecho ha sido precisamente intentar trabajar en situaciones muy cotidianas que nos afectaban a todos y a todas, a nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas. Y en este ámbito hemos desarrollado algunas campañas. Entre las más recientes y que han tenido más peso, por ejemplo, hace un par de años llevamos a cabo la campaña de No nos vamos, nos echan, que pretendía denunciar el tema del exilio juvenil que se está viviendo en este país, donde hay tanta gente joven que se está teniendo que ir del país porque aquí no encuentra oportunidades para desarrollar su vida. Y bueno, tuvo mucho éxito porque conseguimos precisamente poner en la mesa de muchos medios de comunicación y en la mesa política el tema de que esto no eran aventureros, ni movilidad exterior, ni tonterías de esas que nos dicen los políticos, sino que era gente emigrando de forma forzada, y desde entonces el tema ha tenido muchísima más visibilidad. Y en los últimos tiempos, la otra campaña que estamos desarrollando también, porque nos afecta muy cotidianamente a todos y a todas, es Madrid no ciudad para jóvenes, en la que pretendemos denunciar que Madrid se está desarrollando según un modelo de ciudad que favorece a una minoría que se enriquece y que, sin embargo, a la gran mayoría de la población no nos permite cumplir nuestros derechos ni desarrollar nuestras vidas de forma digna. Entonces, bueno, ¿por qué Madrid? Pues básicamente porque la mayoría de los miembros de Juventud Sin Futuro vivimos en Madrid y entonces era nuestro ámbito de vida y de trabajo, y porque además aquí tenemos elecciones municipales a la vuelta de la esquina, y entonces es un contexto político muy interesante para resaltar las demandas que tenemos y las posibles soluciones que nos parecen importantes y que podemos aportar. ¿Y qué estamos haciendo dentro de esta campaña? Pues todo tipo de actividades procuramos afrontarlo desde muchos frentes diferentes. Entonces estamos haciendo tanto actividades online, en redes, también estamos haciendo muchas acciones en la calle. Quizá hayáis conocido por redes la acción en la que cambiamos el título de la plaza de Margaret Thatcher y la llamamos Plaza de la Juventud Exiliada, porque nos parecía muy simbólico en esta ciudad que se estuviera homenajeando a una persona como Margaret Thatcher mientras que tanta gente se estaba exiliando de forma anónima porque en este país no se estaban cumpliendo sus derechos. Y bueno, en general en la campaña hemos detectado y hemos dividido nuestro trabajo un poco a grandes rasgos en 5 ejes, que son el eje laboral, para denunciar que la tasa de paro juvenil en esta ciudad es elevadísimo, como todos conocéis, y no solo eso, sino que el trabajo que sí conseguimos los jóvenes tiene una temporalidad muy alta y una precariedad enorme, y que no son condiciones laborales dignas. El eje de vivienda, porque el acceso a una vivienda en estas condiciones de precariedad es muy difícil y muchos seguimos dependiendo de la casas de nuestros padres y nuestras familias, que ya de por sí están en una situación más precaria de la que estaban antes, por lo cual no nos permiten avanzar en ese campo. El eje de los servicios públicos, porque, por ejemplo, ya estamos viendo que las tasas universitarias están subiendo muchísimo, de manera que se está elitizando mucho la educación superior. Y, por ejemplo, también estamos viendo los recortes y la privatización de la sanidad, y además sabemos que con las condiciones de paro que tenemos ahora, tal como han cambiado las cosas, cuando llevamos un cierto tiempo en paro ni siquiera tenemos acceso a esa sanidad pública. El eje de ocio, para denunciar que el ocio y la cultura son un derecho de todos y que no pueden tener estos precios tan abusivos que hacen que no podamos ir al cine, al teatro, y que de nuevo se convierta en algo muy para las élites, cuando la cultura es un derecho. Y en este marco hicimos la acción, que puede que también la conozcáis, de en estos días del cine, en el que los precios
son mucho más baratos, pero que son 3 días al año, poco más o menos, que cuesta 3 euros ir al cine, hicimos una actividad en la que preparamos un fotocall y fuimos todos vestidos de gala para denunciar que en eso se estaba convirtiendo el cine, en una actividad de gala a la que solo podías ir 3 veces al año cuando te lo permitían porque te lo estaban dando rebajadito y que eso no era el derecho. Y el quinto eje es transporte, porque también es muy importante que nos podamos mover con buenas condiciones en una ciudad tan grande como la nuestra, y sin embargo sabemos que están subiendo mucho las tarifas, con lo cual se vuelven muy inaccesibles para muchos, y además están empeorando mucho el servicio. Y por ejemplo sabemos que han quitado el bubometro, que era muy importante para que nos pudiéramos mover con seguridad durante las noches, muchos jóvenes que no podemos permitirnos otros medios de transporte. Esos son los ejes principales en los que estamos trabajando ahora y estamos haciendo actividades dentro de ellos. Queremos, como ya he dicho, hacerlo desde todos los frentes posibles. Una de las cosas que más nos interesa en esta campaña y en todos estos ejes es contar muchísimo con la participación de la gente, porque creemos que para realmente crear una tabla de demandas y de posibles soluciones que necesita la juventud en esta ciudad, no vale solo con que lo hagamos nosotros en un grupito, sino contar con todas las opiniones posibles y con toda la participación que todos podemos aportar. Entonces, eso también lo estamos haciendo desde diferentes puntos de vista, y uno de esos es esta charla que estamos haciendo de aquí, donde queremos recoger diferentes opiniones. Pero bueno, el tema de la participación y cómo estamos enfocando lo cuenta mi compañero. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me llamo Miguel y como decía, hay que explicar el por qué estamos aquí con vosotras y vosotros y por qué queremos contaros esto. Por contextualizarnos un poco, es fundamental, desde Juventud y Futuro, creemos que es fundamental analizar la situación, sobre todo del último año, los procesos que hemos vivido, procesos políticos, y evidentemente, como todas sabemos, desde el año pasado, con la erupción de Podemos a nivel estatal y los diferentes Ganemos y los Guanyem a nivel municipal y autonómico, creemos que de esta manera se nos ha abierto una ventana de oportunidades, no solo de trabajar en la calle, sino también de conquistar las instituciones, ¿no? Esto que tanto nos recriminaban, que decían, no, si no vais al electoral no vale nada. Pues también, vamos a eso. ¿Por qué estamos aquí? Evidentemente, esos procesos son importantes para nosotros porque queremos, a partir de ciertos canales, no solo con las acciones o las redes sociales, sino también con vosotras, queremos venir aquí y contaros el porqué y a partir de aquí empezar a construir una tabla de demandas que luego podamos ofrecer a estos diferentes, a estas nuevas formaciones políticas institucionales y ver si podemos cambiar la ciudad. Cambiar un poco también la imagen de que Madrid, este mensaje que se da normalmente de que Madrid es una ciudad que es una mierda, etcétera, etcétera. Esto no es así realmente. La han convertido, la han embarrado una serie de culpables que todas evidentemente identificamos, que son alcaldesas no electas, no elegidas, alcaldes que, en fin, especulaciones, proyectos que no tienen ningún sentido. Entonces, el por qué venimos aquí es muy importante por lo que digo. Realmente queremos venir a contaros esto para crear esta tabla de demandas, como decía, y a partir de ahí poder ofrecérsela a estas formaciones políticas que hemos identificado fundamentalmente dos, que son los Ganemos y Madrid, y Podemos, perdón, básicamente porque cumplen 3 requisitos, que son, cuentan con la participación ciudadana, no dependen económicamente de los bancos y se componen de procesos de primarias abiertas. Entonces, desde Juventud y Futuro hicimos este análisis y creímos que eran formaciones políticas electorales con las que sí podíamos contar y ofrecerles esta tabla de demandas. Evidentemente, hablando siempre desde una perspectiva juvenil. No solo estamos utilizando estos canales de venir aquí a las charlas y contarlo, pero también queremos utilizar unos canales online, como es una nueva aplicación que estamos utilizando y bueno, más o menos parece que empieza a funcionar, que se llama AppGrid, en la que nosotros a través de esta herramienta lo que queremos es preguntaros de las siguientes temáticas que ha explicado antes Marina, ya sea vivienda, laboral y ocio, también preguntaros a través de canales online, utilizando estas herramientas digitales, preguntaros qué problemas que identificáis vosotras y vosotros para de esta manera poder empezar a construir esta tabla de demandas, evidentemente porque creíamos que el objetivo de esto no era hacerlo solo nosotros como colectivo, sino que debía ser precisamente algo colectivo, en ningún momento algo tan de caras para adentro.
Por este motivo, también entre otros motivos, trabajamos, por ejemplo, con otros colectivos de Madrid, por ejemplo, el tema de laboral, lo trabajamos con la oficina precaria, el tema de la vivienda con la obra social, etcétera, etcétera. El tema de transporte, trabajamos con la plataforma de Madrid en transporte público. Todo esto, como decía, para intentar entender que Juntos y Futuro se quiere abrir y quiere crear esta tabla de demandas, pero no solos y solas, sino realmente con vosotras y vosotros. Y creemos que precisamente por este motivo hemos venido aquí a contaros un poco lo que estamos trabajando, la idea que tenemos en la cabeza, pero es fundamental que nos deis respuestas, que nos deis ideas, porque evidentemente esto es un proceso muy largo y tiene que ser fundamentalmente colectivo, evidentemente. Así que nada, espero que si tenéis preguntas, ideas, lo que queráis, ahora a partir de aquí podemos empezar a debatir y volcar ideas y nosotros encantados de recogerlas. Bueno, lo que hemos hecho en otras ocasiones, en las que hemos hecho este tipo de charlas, es precisamente hablar, porque lo que importa no es tanto que nosotros estemos aquí y nos demos el discursito, sino que hablemos entre todos y todas sobre qué pensamos que la ciudad necesita. Entonces, bueno, ya hemos mencionado que nosotros trabajamos en básicamente 5 ejes, el transporte, vivienda, laboral, servicios públicos y ocio, pero tanto dentro de esos campos como de cualquier otro, lo que nos gustaría precisamente es que denunciéis situaciones y nos proporcionéis soluciones que pensáis que son importantes para esta ciudad y para que podamos vivirla mejor. Entonces os invitamos a que toméis la palabra y a que nos deis ideas y podamos hablar libremente sobre ello. Entonces, todo vuestro. Animaos que no damos miedo. Va a coger el compañero Jorge turno de palabra, o sea que cuando queráis nos acercamos al micrófono. Por poneros un ejemplo, en la última charla que tuvimos, que fue en el Patio Maravillas, una de las cosas que salió y que estuvimos hablando bastante fue el tema del transporte. Porque, por ejemplo, una cosa que, aunque ahora la vemos muy interesante y bastante obvia, que nosotros no habíamos recogido, es el tema, por poner un ejemplo, de que la periferia de Madrid está muy bien conectada con el centro y sin embargo, bueno, muy bien, bastante bien, y sin embargo está muy poco conectada entre sí. Y que entonces pasa esto de que para ir de tu pueblo al de al lado tienes que irte a Sol y luego volver. Y lo que haces en 5 minutos en coche, en transporte público lo haces en 1 hora y media y todo lo que ello supone. Entonces, para recorrer una distancia muy corta, pues encima te pagas un abono de 90 pavos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos interesa recoger, en plan, ¿qué necesitáis en vuestras vidas? ¿Qué necesitáis que mejore? Aparte de que a todos nos paguen un sueldo más alto o nos paguen algo, pues ese tipo de situaciones es lo que nos interesaría recoger. Entonces, no estoy diciendo que hagamos de repente un discurso político, sino que digáis, yo cuando me levanto por la mañana me acuerdo de toda la familia del que se le ocurrió que... y ahí. Allí. Hola, buenos días. Bueno, yo soy de Vallecas y en Vallecas el metro, no sé en qué año llegó, pero bueno, yo me acuerdo de las fotos antiguas de mis abuelos esperando el metro para cogerlo en Puente de Vallecas. Se tenían que bajar desde Pedro Laborde, que no sé si lo sabéis, pero es una distancia bastante considerable, y tenían que llegar hasta abajo para poder coger el autobús que les llevara a Madrid. Bien, ahora sí llega el metro, llega hasta el ensanche de Vallecas ya, pero por ejemplo no hay cobertura. En el metro de Madrid, cuando sales de la periferia, sales de la M30, no hay cobertura en el metro, ¿no? Y es una cosa que yo creo bastante simbólica de cómo se separa la ciudad. Y por otro lado, sí que es verdad, eso no está conectada, sobre todo sería muy importante conectar los barrios de Vicálvaro, Usera, Vallecas y demás. Eso sería una radial de metro que no costaría tanto dinero y que se le daría mucho uso. Y por otra parte, para los que nos movemos en bici, esto que han hecho las bicis eléctricas es una broma, teniendo en cuenta que si no vives en el centro no vale absolutamente para nada. Y que no hace falta que sean eléctricas si por lo menos llegaran a más sitios de Madrid. Y ya está, sobre el transporte y nada más. Muchas gracias. ¿Más opiniones? ¿Animados? ¿No hace tanto frío? No, muy rápidamente, lo que me gustaría a mí poner el acento sobre el tema de las bicicletas públicas que acaba de sacar el ayuntamiento. Está completamente pensado para el turismo, o sea, eso se ha querido vender como una alternativa al transporte tradicional, como una alternativa a la contaminación de los coches y bueno, o sea, vale una pasta, se paga cada viaje en vez de pagarlo mensualmente.
solo hay estaciones dentro de la Almendra de Madrid, no es radial, no es entre barrios, que eso es lo más interesante para la gente, que la mayoría vivimos fuera del centro de Madrid. Y luego, por último, lo que me parece peor de todo esto es que se está consiguiendo hacer de Madrid una ciudad de escaparate pensada solo para el turismo, cuando en realidad lo que habría que hacer es trabajar por un Madrid que sea para la gente que está trabajando aquí, que está estudiando aquí, que se pasa todo el año en Madrid, al fin y al cabo. Hola, buenas. Yo me llamo Álvaro, también vivo en Vallecas y bueno, sobre todo lo que quería resaltar es que la gente que vivimos en Vallecas, como el compañero, nos pasa mucho que la oferta del ocio tenemos que desplazarnos al centro siempre. No tenemos ningún tipo de ocio cultural, no digo ya un ocio así de grandes espectáculos o teatro real, sino un ocio asumible por la ciudadanía. Es imposible en Madrid ya también ir al teatro, pero en los barrios va a ser imposible durante 30 años más a este paso, ¿no? Entonces sí que yo creo que deberíamos recalcar también el hecho de que haya una oferta de ocio para la periferia y creo que esa oferta de ocio también va de la mano con los transportes. Si hay oferta de ocio habrá transportes, etcétera, pues porque habrá más volumen de negocio, claro. Yo también quiero decir algo sobre la cosa de las bicicletas. Es que por mucho tiempo tuve el abono para las bicicletas, pero la cosa es que como estudiante casi no se puede usar, porque hasta la ciudad universitaria no se puede llegar y además no hay vías especialmente solo para las bicicletas. Hay esas carreteras que son compartidas con 30 kilómetros, pero hombre, nadie va con 30 kilómetros por hora. Y además no hace falta, es una vía pequeña nomás donde se puede andar en bici. Y creo que sería una de las cosas más accesibles para la ciudad, hacer una vía al menos. Buenos días, soy Lucía. Una de las aportaciones que tuvimos en la última charla con respecto al tema de las bicis y que fue muy interesante también, fue un compa que nos explicó cómo se podían retirar las bicis de los anclajes, ¿no? Bueno, esto por una parte ya lo hablaremos luego. Entonces, cambiando de tema y viniendo al tema de los espacios autogestionados, ya que esta mañana estamos en la Cebada y que nos han cedido amablemente el espacio para utilizarlo, a mí sí me gustaría poner también encima de la mesa cómo esta ciudad está llena de edificios vacíos, en muchos casos de titularidad pública, y no se ceden, lo que no hay es una voluntad política de cederlo para proyectos como la Cebada o para proyectos como el Patio Maravillas, que es donde estamos nosotras. Entonces, esta disculpa es que no tenemos sitio para vosotros y para vosotras para que llevéis a cabo vuestras actividades sociales, culturales o políticas, no nos vale ya. O sea, los sitios los hay, lo que no hay es voluntad. Y yo participando también en esta línea y uniendo además este tema con lo del ocio en la periferia, que es verdad que todo el ocio está en el centro de Madrid, si se fomentasen más los espacios públicos autogestionados donde pudieras llevar otro tipo de actividades a cabo, desde obras de teatro, bailes, espectáculos de todo tipo, sería más accesible, porque aunque no te vayas a montar un teatro real en cada barrio, tendrías la oportunidad de desarrollar actividades ahí sin tener que asumir el coste de lo que es un alquiler y una gestión de un espacio. Entonces eso también, en ese aspecto se puede relacionar con lo de la periferia también. Bueno, soy Quique y vivo en el barrio de Aluche. Uniendo un poquito con tanto las bicis como el ocio en la periferia, no solamente es que la oferta de ocio en los barrios de la periferia no existe, sino que los lugares donde parece que lo puedes hacer, ya sea un bar o un teatro, un centro cultural, normalmente para los que somos artistas, los que hacemos música, los que queremos pintar, lo que sea, tenemos que pagar un alto precio que normalmente es imposible. O sea, a mí me parece un insulto para quienes nos dedicamos a la cultura que tengamos que pagar a la hora de trabajar, cuando normalmente debería ser así. Y luego, aparte, en los centros culturales hay una especie de circuito, por no llamarlo mafia, donde para
para participar tienes que tocar ciertas temáticas, ciertos estilos y para cierto tipo de público, ya sean los niños o esperar a las fiestas del barrio que sea, afiliarte con el partido que sea y tocar en su carpa, lo cual es todavía muchísimo peor. Sí, o sea, a mí de hecho me parece muy buena aportación esa porque, de hecho, desde el año pasado cuando hicieron el primer día del cine por ejemplo, por poner un ejemplo, ni siquiera por recurrir a los datos, uno se pasaba por cualquier cine del centro de Madrid, evidentemente, y estaban, cuando lo rebajaron a 2,90 era una cosa bárbara, daba gusto, podías ir al cine, es una cosa que ya ahora mismo se ha mercantilizado y, claro, evidentemente, 9 euros, 7 el día del espectador es bastante. En algunos, por ahora, han hecho el día del espectador a 4,90, no, a 3,90, pero vamos, 3,90, 4,50, pero realmente no es que sea una solución asequible porque también entre semana, pues todas y todos, en principio tenemos algo que hacer, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un buen tema. Sí. Recientemente, bueno, hay más palabras sobre este, hay más turnos de palabras sobre este tema. O sea, también por preguntaros sobre otra barbaridad que hemos descubierto recientemente, que es una cosa que se llama Estrategia de Empleo y Emprendimiento Juvenil, en la que básicamente es realmente, de hecho hace poco hicimos una acción en la que básicamente lo que el gobierno quería era, bueno, lo que quiere implantar es conceder un sello, literalmente un sello a las empresas que, en principio, empresas o ayuntamientos que en principio fomentan el empleo juvenil. Esto es muy curioso porque si visitáis la página web del Ministerio y veis toda la lista, o sea, yo me puse a contar y superar las 600 empresas o ayuntamientos adheridos, y si os ponéis realmente a mirar todas las empresas que supuestamente, o ayuntamientos que supuestamente fomentan el empleo juvenil, pues encontramos a todos los bancos españoles, a muchos alemanes y además encontramos al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de casi todo el Estado. No sé, ¿qué os parece? Bueno, hola, yo soy Pablo y bueno, tengo la pequeña suerte de que he estudiado una carrera que más o menos tiene un poco más de salidas. Yo soy ingeniero, pero el mundo de la ingeniería no está tampoco nada bien y lo que parece ahora es, bueno, yo os cuento mi experiencia, yo he tenido que trabajar de becario y parece ser que es lo único que te ofrecen, porque te dicen, bueno, tú vas a trabajar como cualquier otro, pero mira, te voy a pagar 400 o 500 euros y ya está. Y todo esto ha llegado a un extremo que gente que ya es ingeniero o ingeniera, lo que le ofrecen es hacer un máster online que es totalmente falso, es de postureo total. ¿Y para qué sirve eso? Pues para que te puedan contratar como becario. Entonces, yo tengo bastantes amigos que están en esa situación, que sí que dices, bueno, no te puedes quejar, tienes trabajo, pero hostia, es que no cotizas para el paro y a lo mejor tienen 28 años, 27 años. Entonces, bueno, pues es una situación que es lo que quiere nuestro gobierno, contratar mano de obra barata y son gente pues muy capacitada. Y bueno, gracias. Hola, buenos días. Yo soy Carlos, milito en la oficina precaria y precisamente quería hablar del empleo porque nosotras llevamos un tiempo trabajándolo, ¿no? Y encontrando también muchas dificultades desde el miedo, ¿no? Con ese discurso de que el trabajo más precario es el que no se tiene, no sé si lo habéis oído alguna vez últimamente, y el miedo a perder lo poco que tienes y las grandísimas dificultades que existen, que creo que también tienen que ver con el modelo de ciudad que tenemos, que existen para encontrar espacios de socialización entre los trabajadores, ¿no? Entonces hay, por otro lado, pues todo el problema que existe para la juventud, que el único modo de integración en el mercado laboral o en el subempleo es a través de las becas, y nosotros también nos estamos planteando qué hacer en este ciclo electoral, más allá de hacer pequeñas luchas, qué tipo de reivindicaciones construimos en torno a lo municipal y en torno a lo autonómico para
para mejorar pues esta situación de los derechos asociados al trabajo. Entonces, un poco lanzar el interrogante a esos niveles administrativos, qué creemos que se puede hacer, qué creemos que se puede hacer en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid para superar un modelo productivo que está basado en los servicios de bajo valor añadido, en el turismo. Y por otro lado se me ocurría, la semana pasada sabíamos que se aprobaba la reforma universitaria del 3+2 y pues también plantear un poco, por un lado, una comprensión de cómo se relaciona esto con el modelo productivo de Madrid, ¿no? Porque creo que es muy sintomático que eso, las mayorías sociales que no tienen dinero para pagárselo vayan a tener que tener una titulación en realidad de muy baja categoría para desempeñar esas tareas de servicios de bajo valor añadido, mientras que una pequeña minoría pues va a estar ocupando los cargos de esa creative class, business class para la que está montada Madrid, además del turismo, ¿no? Entonces, o sea, realmente tengo pocas respuestas, lo siento, pero sí plantear interrogantes en torno a cómo se relacionan todas estas cosas con un modelo de ciudad. Nada más de eso, o sea, quería daros la enhorabuena porque creo que avanzar, no ya de solo decir, bueno, es que son problemas materiales los que tenemos los jóvenes, sino plantearnos una ciudad de Madrid en torno a todos estos ejes, en torno a cómo se relacionan, creo que es un trabajo muy necesario y muy bueno. O sea que nada, gracias. Bueno, precisamente la verdad es que antes hablábamos de la falta de espacios para crear redes, para hacer actos culturales, por ejemplo, sobre todo en zonas de periferia, pero también en el centro, porque también son difíciles. Y es verdad que es una cosa que me parece bastante interesante, es la falta de espacio para compartir situaciones laborales, ¿no? Porque, bueno, temas sindicatos y tal, pero no funcionan siempre como deberían. Y en ese aspecto es verdad que nosotros colaboramos mucho con la oficina precaria y que están haciendo un trabajo increíble en cuanto a recibir denuncias de casos e intentar apoyar a la gente para que puedan mejorar sus situaciones. O sea que gracias a vosotras por vuestro trabajo, y si en algún momento dado tenéis necesidad de asesoría en ese tipo de temas, contad con ellos porque hacen muy buen trabajo. Y hablando sobre el tema es verdad que todos sabemos la situación tan horrorosa que hay laboralmente y de la precariedad que todos tenemos, y hay un factor muy, muy doloroso que es cómo usan el miedo, que es como, si te parece que tienes poco, arriésgate que entonces te vas a quedar con nada. Y eso es muy duro de vencer, porque obviamente el que tiene 400 euros lo que no quiere tener es cero, aunque 400 euros no le saque de sus problemas, ¿no? Ya se ha dicho varias veces que estamos llegando a una situación tan dolorosa en que puedes tener trabajo y ser pobre al mismo tiempo, porque el trabajo no te está garantizando la situación económica tuya, ni siquiera para tus necesidades básicas. Entonces yo lanzo la idea, no tengo mucha idea del tema, de que quizá un tema que se podría trabajar y quizá gente que sepa más lo podría comentar, sobre que hay que pedirle a cualquier partido en el gobierno que las exenciones fiscales desde luego se retiren a cualquier tipo de empresa que esté contratando becarios en las condiciones en las que ha mencionado Pablo, por ejemplo, y que si se den a gente que esté asegurando unos contratos con unas condiciones laborales que habría que debatir, pero desde luego donde no partamos del miedo y de la precariedad absoluta para estar trabajando. Bueno, si queréis contar más casos o dar más ideas al respecto del trabajo, es el tema que nos duele muchísimo a todos, o sea que creo que hay mucho que comentar. Yo muy rápidamente, que si no me repito mucho, otra cosa muy importante que veo, que al hilo de lo que han comentado los compañeras y compañeros, sería también el contrato de formación. El contrato de formación, que no se engloba tampoco solo en la Comunidad de Madrid, es de ámbito nacional, pero la Comunidad de Madrid hace una campaña de subvención a la contratación en torno al contrato de formación. La gente que tenemos la suerte de haber podido estudiar y tener titulaciones superiores, sí que vamos a acceder a eso de ser becario, ¿no? Pero la gente que no tiene esas titulaciones superiores, su forma de acceder al mercado laboral, si acceden, es a través del contrato de formación. El contrato de formación, bueno, tiene 25% de horas en formación, nunca se cumplen y además, por lo general, tienes que llevar responsabilidades mayores de las que ese contrato, digamos, tipifica. Entonces sí que es verdad que tanto como por el tema de los becarios como los contratos de formación, para mí son los dos ejes de programa juvenil laboral más importantes ahora mismo. Otra cosa que no sé si ha salido, yo trabajo de monitor de tiempo libre en el programa del ayuntamiento, el de la tarde más joven.
Y bueno, trabajamos con chavales de 12 a 17 años, es estar con la tarde con ellos, preparar algunos juegos y darles la merienda, vaya, que no estén en la calle pasando frío, vaya, ¿no? Y bueno, se da el absurdo de que este servicio está externalizado, por supuesto, desde hace siglos. Hasta hace nada lo compartían entre dos empresas, las cuales se llevaban mal entre ellas y se quitaban una a la otra las cosas y cogían cosas muy estúpidas, como que, bueno, llegabas y no tenías llave del armario porque se la había llevado a otra empresa y cosas así, ¿no? Y ahora, pues, es la misma empresa, gana la misma empresa, pero han despedido a 1 de cada 5 trabajadores porque, claro, el nuevo contrato incluía esto, ¿no? Que tenían que reducir la plantilla. Bueno, creo que es un tema súper importante el tener en cuenta el tema del ocio juvenil y de cómo tratamos a los chavales que están en la calle todo el día y que estos pocos espacios que tienen de ocio están muy mercantilizados, no se puede hacer mucho con ellos porque siempre estás con la amenaza, además que es muy ideológico, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿conocéis el monólogo este de Pamela Palenciano, el de no suele los golpes? Bueno, pues no nos dejaron ponerlo. Quisimos ponerlo para hacer un taller con ellos, bueno, tranquilamente y tal, y no nos dejaron ponerlo, que era muy absurdo todo, ¿no? Entonces, bueno, sí que sería una demanda básica remunicipalizar estos servicios públicos, que sean los propios monitores los que entendemos del tema, que somos los que trabajamos con los jóvenes todos los días, los que lleven la gestión, ¿no? Y que sea algo público. Gracias por tu aportación, porque además es un tema que ya ha salido. Marina, recuerdas en el patio que también una de las demandas fundamentales era remunicipalización de servicios públicos, y es que además hila con dos de los ejes que nosotras estamos trabajando, que es el tema de, como tú dices, de ocio, pero también el tema de servicios públicos. Estamos viendo cómo muchos de los servicios públicos los están gestionando empresas externas y en ningún caso en las contratas públicas se está fomentando ni políticas de contratación de gente joven, ni que tengan una serie de prácticas éticas o lo que sea, sino simplemente se está yendo a precio. Y luego eso, lo que pasa es que cuando tú contratas por un precio menor al que se estaba haciendo, no solo estás perjudicando a los servicios, sino estás perjudicando a los usuarios finales de esos servicios. Esto es un tema que ya ha salido y que me parece muy interesante traer también. Precisamente con el tema de la externalización de los servicios públicos, que ya sabemos hasta qué punto influye en todos los ámbitos, porque incluso los servicios públicos tienen cada vez más partes internas externalizadas y privatizadas. A nosotros, de la experiencia personal hablo, en la universidad, en la autónoma, acaban de cambiar la concesión del servicio de limpieza, y las personas que están contratadas como limpiadores y limpiadoras nos cuentan cómo hasta qué punto ahora hasta les controlan el número de bolsas de basura que pueden utilizar cada día para limpiar, de manera que no pueden cambiar las bolsas de basura de las papeleras todos los días, porque entonces se quedan sin bolsas el miércoles en vez del viernes. Y por supuesto, eso es el detalle llamativo, pero por supuesto han echado a gente, han quitado todo tipo de personal que tenían para suplir bajas y cosas así. O sea, que una de las cosas también muy importantes para exigir es que cosas como los servicios que se consideren básicos, en este caso para la juventud, porque estamos hablando desde el punto de vista juvenil, pues los criterios de no se privaticen ninguna parte de ellos, o si de alguna forma se hace, se asegure siempre que no sea simplemente el que lo pueda hacer por menos dinero, sino que se cumplan unos criterios mínimos de funcionamiento para que el servicio a los usuarios se siga cumpliendo al nivel que se debe. Vaya. Más opiniones. Hola, Paula. Bueno, yo soy Paula y comenzando con el tema de la universidad que ha empezado Marina, yo quería hablar un poco de la situación actual. Yo estudio, por ejemplo, en la Complutense, de la situación de las facultades, como por ejemplo en la Facultad de Física, ¿no? Se ha planteado incluso el cierre de la cafetería, las facultades de Química, de Matemáticas han tenido que cerrar la cafetería porque, bueno, lo gestionaban empresas privadas además y, bueno, consideraban que no ingresaban suficiente. Pero no solo ese es el tema, o sea, es el típico tema de subida de tasas, disminución de las becas, muchos compañeros míos han tenido que dejar de estudiar
Y por supuesto, una vez finalizado el grado maravilloso que se ha impuesto de 4 años, realizar un máster que bueno, cuesta un ojo de la cara y que tienes que hipotecar a tu familia, ¿no? para poder estudiarlo. Entonces, pues eso, pedir por favor que la educación sea un derecho para todos y que no suban más las tasas y que se mejoren las condiciones de la educación y en concreto, yo que estudio física, que se mejore la situación de los científicos en España, por favor. Tenemos gente ahí en la grada norte súper calladita. Algo seguro que tenéis que contarnos. ¿No tenéis problemas? Ningún tipo. Yo, ya que se comenta la educación, que a mí me interesa mucho, y porque es algo que afecta muy directamente a la juventud, yo creo que a veces, no como nos centramos un montón, que es normal, en que no nos suban las tasas, que todo el mundo pueda estudiar, y yo creo que hace falta algo más, que también es una gestión institucional, que es hacer un cambio realmente profundo de lo que se está enseñando. O sea, no solo lo que cuesta lo que se enseña, sino lo que se enseña en sí, porque es salvaje los planes de estudio, todas las cosas que se tienen que aprender que no sirven para nada, y incluso en conexión con lo que hablamos de la periferia y de los barrios, o sea, un aprendizaje realmente real a las condiciones que la vive la gente, o sea, no una abstracción, pero desde niveles de infantil y de primaria, o sea, no hablamos de la universidad, hablamos de algo horrible, y yo creo que eso es algo que, más allá de lo que se dice siempre, ¿no? Hay que hacer un pacto de Estado para que no se cambie la ley, ya, pero es que no ya que se cambie, o sea, cada 4 años, es que se cambie de raíz el tipo de enseñanza y aprendizaje que se plantea, porque es imposible con ese tipo de planteamiento educativo que la ciudad de Madrid o otras ciudades no sean lo que son, porque es que se enseña que esto es así. Yo hay una cosa que también tiene que ver un poquito con el rollo de la cultura, que bueno, esto se da en toda España, pero bueno. Hay carreras que, bueno, son de las más nuevas, como musicología y tal, que se supone que sirve para luego ser profesor de instituto o catedrarte y hacer una titulación mayor y tal. Y, por ejemplo, del curso que se está dando actualmente de la Complutense en musicología, me parece que, bueno, yo tengo como 10 amigos que han abandonado la carrera porque sencillamente no se toca el tema que ellos quieren. Ellos quieren ser profesores de música en el instituto o quieren ser profesores de música donde sea, y están abandonando porque todo es lo que estabas diciendo tú, toda la temática está dada para que, yo creo, para que abandones, para que, igual que los bachilleres que están vistos para artes y para cultura, cada vez están peor, los profesores están menos formados, está completamente desactualizado el temario, y creo que es una cosa también muy injusta para la gente que quiere estudiar una cosita así un poco más especial, que se obligue prácticamente, por encima que es caro y no puedes entrar, que cuando estás estudiando y lo has conseguido tengas que abandonar la carrera porque directamente no te interesa por el precio que estás pagando por ella. Hola, buenos días, yo soy Emma, y también en esta línea quería comentar un poco que ya desde hace un par de años hay algunos institutos de la Comunidad de Madrid que han implantado el bachillerato de artes escénicas. Entonces al principio sonaba como muy bien, porque ya desde joven puedes empezar a meterte en ese mundo sin tener la obligación de entrar a un conservatorio o a una escuela especializada. Pero el problema que supone esto, aparte de que los alumnos de estas disciplinas dejan de estudiar cosas tan básicas como puede ser geografía o historia, incluso filosofía, que ya en muchos centros no se da como obligatoria. Aparte de esto, los profesores que imparten estas disciplinas no son profesores especializados ni en danza, ni en pintura, ni en música, ni nada. Entonces te ponen al profesor de plástica de los niños de 12 años dando escultura y pintura a gente de segundo de bachillerato que igual lo que quiere realmente es después entrar a una carrera de Bellas Artes. Y esto supone que realmente la gente especializada en estos ámbitos pues son un poco más especiales fuera de cualquier plan de enseñanza clásico, se queden sin trabajo si ya de por sí no existe, y se sustituyen sus puestos por profesores que no tienen ninguna formación específica en esto. Entonces, bueno, que no se eliminen
las asignaturas más básicas de los bachilleratos, como son historia o filosofía, y que las enseñanzas más como artes escénicas, artes plásticas, realmente las imparta gente que se haya dedicado a ello y no el profesor de música o el profesor de plástica, que es lo que está pasando de hecho. Hola, yo me llamo Esther. A colación de lo que acaba de decir la compañera sobre la poca formación del profesorado a nivel en instituto, por ejemplo, ahora se ha introducido el bilingüismo, que prácticamente es poner una plaquita en los institutos, pero el profesorado no está preparado. Entonces, se está dando ahora mismo el caso, que me enteré la semana pasada, de que gente que justo ha terminado el máster y tiene la formación en inglés, véase B2 o C1, entra directamente a trabajar sin haber hecho oposición, sin haber hecho ningún tipo, no estar en bolsa directamente. Pero más allá es que ni siquiera se puede suplir con esa gente. Entonces ahora mismo la gente que está contratada de assistants, que lo que es una persona que lo único que es nativa, sabe inglés, pero no tiene por qué saber nada de la disciplina de la que está ayudando. A esa gente se le está contratando para dar biología, historia, filosofía, y no tienen ninguna formación en ninguna de esas disciplinas. Lo único que sabe es inglés. Entonces, ¿hasta qué punto tú piensas, nosotros estamos enseñando para dar un contenido o para que los niños hablen un idioma? O sea, sí, de hecho, me parecen muy buenas aportaciones. De hecho, yo creo que es algo incluso transversal a la educación entera, porque, o sea, no solo en el instituto, sino también en la universidad. Yo, por ejemplo, cuando estudié historia, recuerdo que más de una vez me encontré con un profesor, una profesora que la habían mandado ahí, después de la implementación del grado, evidentemente, en la que, pues, decían, no, yo no soy de este departamento, de esta especialidad de historia, pero tengo que hacerlo porque ha recortado en docentes, además hay que apretar los turnos y los horarios y las clases, ¿no? Así que sí, la verdad es que la verdad que todo lo que se ha dicho aquí mismo relacionado a la educación es un poco también lo que decía Jorge en relación que la educación no debe ser algo que responda a un partido político, a una línea política de un partido, sino debe ser algo transversal y común construido entre, además, sobre todo, a mí personalmente creo que debe ser algo consultado también con el personal que trabaja en los institutos y colegios, evidentemente, y también en universidades, por supuesto, que en los últimos años yo creo que se ha dejado bastante de lado la opinión del personal. Y además, una demostración más que no solo, una demostración más que, bueno, los que llevamos desde el 75 en democracia, ha habido 7 leyes educativas, casi una por gobierno. Y de hecho, respecto a lo que se decía de universidad, es un poco también lo que reivindicaban con la campaña que recientemente salió de faltan 45.000 estudiantes, ¿no? Decir precisamente esto, que la educación, y encima ahora en las últimas semanas con la posible implantación del 3+2, lo que se busca es realmente mercantilizar y cerrar la posibilidad que debe ser universal y accesible para todas y todos, de poder estudiar y poder formarse, de poder elegir si quieres formarte o no, ¿no? Nos están imponiendo realmente una decisión que nos están quitando la libertad de poder elegir en qué queremos especializarnos, qué queremos estudiar, si queremos estudiar, ¿no? Y todo esto me parece que es algo muy importante a tener en cuenta. Veo mucha gente que no ha hablado. Seguro tenéis muchas cosas que decir. Bueno, hemos hablado hasta ahora y desde luego podemos seguir hablando y volver a ello siempre que queramos sobre temas un poquito de trabajo, un poquito de educación, servicios públicos, aunque no hemos tocado todavía la sanidad, pero me gustaría que tocáramos un poco también el tema de la vivienda, porque es un problema grave en esta ciudad en la que sabemos que hay muchísimas viviendas vacías, que se nos están quedando bancos, fondos buitres y todo esto, y que hay, sin embargo, mucha gente que se está quedando en la calle. En el caso de la juventud, no se queda en la calle simplemente porque nunca dio el paso de tener una casa propia, ni alquilada ni nada. Entonces, a mí me gustaría preguntaros qué ideas tenéis al respecto, qué pensáis que se puede hacer, qué medidas se pueden tomar o qué problemática veis en este campo para que se puedan demandar soluciones a esta situación. O sea, de verdad, nuestra idea, esto es como la carta a los Reyes Magos. Podéis decir lo que queráis, pedirlo y nosotros lo recogemos. Es el objetivo, de verdad. Y el tema de la vivienda creo que es un tema que nos afecta a todas, desde los más jóvenes hasta los jóvenes treintañeros.
Yo hay una cosita que me gustaría recalcar. Hay un apartado de la administración que se dedica a la vivienda, que está aquí en la calle, bueno, aquí en el barrio Embajadores, donde, bueno, hay un servicio que dentro de lo que cabe está aceptable, pero hay una cosa que me parece súper injusta y es que se arropa completamente a la persona que está alquilando un piso, que tiene un piso en propiedad y que lo da en alquiler. Te ponen muchísimas trabas para alquilar, aparte del precio, por supuesto, pero la persona que va a alquilarlo, en mi caso, por ejemplo, pues alquilé un piso, 600 euros en Lavapiés, y no hay ninguna persona de esa oficina que se acerque al piso para ver que esté en condiciones, para ver que esté limpio, que sea habitable, que la comunidad de vecinos haga el trabajo que tiene la comunidad. Y no solamente eso, sino que si tú quieres abandonar el piso, porque por ejemplo en mi caso era imposible vivir allí, estaba sucio, tenía un par de infecciones, había parásitos en los colchones, había cucarachas en el baño, por no decir, bueno, el zoo. Sí, completamente, era como ir al safari. En el momento en el que yo llamo a la oficina para decir que aquello es inhabitable, que quiero que hablen con el propietario para que vengan a verlo, para que limpien el piso sencillamente, me dicen que no, que me tengo que poner yo en contacto con él y arreglarlo. Al final lo que hacen es un poco el trabajo que hace una inmobiliaria, solo que sin cobrar, y si tú quieres abandonar el piso, te retienen la fianza durante X meses, luego se la dan al propietario y el propietario, si ve o conveniente devolverte la fianza, te la devolverá. Me parece una vergüenza, completamente, una vergüenza. ¿Ahora? Sí. Yo soy Willy y bueno, viene un poco que ver que es cómo podemos romper toda esta oferta y demanda que no vale otra cosa ahora mismo en Madrid, ¿no? Entonces en Ámsterdam, lo voy a decir un poco sin saber muy bien, pero no sé si habéis oído, están haciendo unas políticas partan la ciudad en distritos y solamente para alquiler de locales hacen unas medias del distrito. Entonces todos los locales en ese distrito tienen que tener un precio por metro cuadrado de un X%. Y el casero, con el ayuntamiento un poco ahí mirando con lupa, solamente puede elegir el que luego invierta más en el local, restaure una parte del patio de la comunidad, invierta en reformas del edificio. Y es una política de otras muchas que buscan eso, romper que solamente valga la oferta y la demanda. Y me parece que por ahí hay que ir porque en un mercado que no está regulado hay muy pocas cosas para mover. Bueno, no sé, como idea. Sí. Buenas. Yo creo que sobre vivienda en realidad el programa lo tenemos muy claro desde hace años. Está en la ILP de la plataforma de afectados por la hipoteca. En este país hay cientos de miles de viviendas vacías en cada ciudad, en cada pueblo y en cada urbanización fantasma. Pero el problema es una cuestión de poder político, ¿no? O sea, y además de esto, como que hay pequeños detalles como que no se puede consentir que la empresa municipal de vivienda esté vendiendo fondos de activos a fondos buitre a precio de saldo que después van a especular pues al final con nuestras vidas, ¿no? Lo que pasa es que creo que tenemos que tender hacia programas de alquiler social con todos los pisos que tiene en propiedad la Sareb y otros bancos y otras instituciones públicas, que creo que es una riqueza que es nuestra, que es una riqueza social y que se tiene que poner a disposición de todas y de todos, porque no puede ser que a cualquier joven se le vaya el 50% de su renta en pagar el alquiler precisamente a rentistas. El problema es que para esto hace falta mucho poder político, porque para decir a los bancos que esas viviendas no van a servir para continuar engrosando sus balances, sino que se van a poner a disposición del uso y de la riqueza social, hace falta poder político, y poder político no es solo toma de poder institucional que soluciona algunas cosas. Creo que es necesario seguir apostando por los programas de obra social real, de ocupación, creo que es un problema que en un momento de ciclo electoral parece que todo lo que es hacer política es plantear cosas a las instituciones y sin embargo creo que para hacer cosas que de verdad amenazan el status quo, lo que hay que hacer es ejercer ese poder que tenemos y seguir ocupando y seguir parando desahucios y todas estas cosas.
Y el tema de la vivienda creo que es fundamental, y creo que es fundamental plantear un acceso de alquiler social en el que no suponga el 50% de tu renta, porque creo que también tenemos que abrir el melón de avanzar hacia un marco de derechos que vaya más allá del trabajo, porque es obvio que no hay trabajo para todos, no hay trabajo de calidad para todos, y yo además no quiero trabajar 45 horas a la semana. Yo lo que quiero es derechos, y si puedo trabajar en vez de 45 horas a la semana, 20, y cobrar menos, pero tengo unos ciertos servicios sociales y un acceso a cierta riqueza mínima necesaria para sobrevivir, ahí sí que me puede convencer y sí que podemos avanzar hacia un modelo de bienestar. Pero por ahora todavía muchos discursos van en esta óptica de, bueno, a ver si volvemos a 2007, en la que prácticamente mucha gente tenía un trabajo y con eso podía seguir pagando una hipoteca. Creo que hay que romper ese círculo. Sí, la verdad que a mí, o sea, un poco por lo que estáis diciendo, en mente un poco tenemos la idea de que realmente la juventud, en el sentido más amplio de la palabra, no tiene un acceso a la vivienda por motivos económicos. Por ejemplo, si me equivoco, corregidme, en algunos países del norte de Europa, los estudiantes reciben ayudas y, por ejemplo, en Alemania, con todas sus lagunas y defectos, los estudiantes pueden trabajar un máximo de 20 horas y de esa manera también reciben ayudas, por ejemplo, para el transporte, para moverse y también para la vivienda muchas veces, en Holanda, en Austria, en otros países. Y es algo que aquí realmente se echa en falta como joven, ¿no? La posibilidad de poder elegir si quieres emanciparte o no, porque realmente no hay ni unos órganos que nos ayuden, un poco como se decía, a guiarnos, ¿no? en ese independizarse, en esa búsqueda de una casa que pues, sea accesible o una habitación. Y además no tenemos la posibilidad económica, ni siquiera a través del trabajo, un poco como decíamos antes, porque los trabajos ahora son de 400, 600 euros, de pagar tan siquiera un cuarto, ¿no? En muchas ocasiones. Y me parecen dos puntos muy importantes a tener en cuenta, la verdad, sobre el tema de vivienda. ¿Más? Podéis pedir más cosas todavía. Bueno, por hacer un papel de paréntesis, antes hemos explicado que estamos utilizando para esta nueva herramienta, el AppCree. Estamos ahora mismo con una pregunta en curso, si no me equivoco, un poco comentando, queremos saber cuáles son, pues un poco lo que estamos comentando aquí, cuáles son las líneas políticas o cuáles son las opciones que creemos entre todas y todos que nos puedan ayudar a cambiar este modelo de ciudad y hacer que tengamos una vida digna, básicamente. Tampoco tenemos muchas pretensiones. O sea que sí, bueno, en realidad son bastantes pretensiones, sí, pero no deberían serlas. Así que nada, invitaros a descargaros la aplicación, es muy fácil, no ocupa nada el móvil y realmente ayuda a que entre todas pongamos en común las ideas y darles un sentido más constructivo, ¿no? Bueno, como no ha salido y siempre hay que decirlo por si acaso, que me levanta muy griego hoy, hay que auditar la deuda pública. Madrid tiene 6.000 millones de deuda pública de Ayuntamiento de Madrid, que no es deuda nuestra, que es una deuda ilegítima, una deuda de Florentino Pérez, una deuda de Enrique Cerezo, que no hemos elegido. Y que a eso todos nos hemos elegido, evidentemente. Y no sé, o sea, que todas estas propuestas no sirven de mucho si no tenemos suficiencia fiscal para llevarlas a cabo y si no tenemos capacidad para llevarlas a cabo en ese sentido. Entonces, bueno, punto número 1 de cualquier programa de cambio, auditar la deuda y reestructurarla. Yo quería comentar también un tema que creo que no solemos tener muy en cuenta y a nivel de juventud creo que afecta mucho porque si no lo solucionamos no pasaremos de jóvenes, o sea, creo que no llegaremos a viejos, y es el tema del medio ambiente. O sea, quiero decir, yo creo que vamos a ser la generación cáncer sin duda, o sea, lo tengo clarísimo, y no vamos a dejar de ser jóvenes porque de verdad vamos a palmar. Entonces, yo creo que en una ciudad como Madrid cambiar esa situación es muy difícil, pero sí que es verdad que yo creo que hay que tomar medidas ya que cambien el nivel de contaminación que hay, porque o sea, es que es muy loco, no es brutal, es que es muy loco. Y entonces, no sé, pero vamos, es que prohibir circulación, prohibir X tipo de transporte, lo que haga falta, pero es que es un tema súper que no tratamos nada, que hacemos como, ostras, qué fuerte esto que está pasando, bueno, venga, vamos a seguir con otra cosa. Entonces,
yo creo que eso también es muy, muy, muy importante. En esa línea, es verdad, ese tema lo estamos trabajando relativamente poco y sin embargo es de vital importancia, nunca mejor dicho. Y una de las cosas sencillas para tomar en ese aspecto es ya vale de poner los medidores de contaminación en medio de los parques y cosas así. O sea, mira que tenemos privatizado hasta el carnet de identidad de la gente y sin embargo es el ayuntamiento el que decide dónde pone los medidores. En vez de tener una evaluación real, objetiva, pública y conocida por todos sobre qué es la porquería que estamos respirando. Entonces es verdad que en eso también hay que hacer mucha presión desde todos los puntos de vista. Primero por todo esto del respeto al medio ambiente y cambio climático, que hay gente que sigue pensando que no existe y bueno, aquí cada uno ve la realidad como quiere. Pero además por cosas tan sencillas como que suben las tasas de cáncer, es un gran gasto para la sanidad pública, o sea que incluso hablando de los términos más económicos que no son desde mi punto de vista los prioritarios en este caso, pero es que encima también influyen, eso hay que, o sea, me parece un tema muy relevante para hacer exigencia porque nos jugamos el futuro. Hay una cosa que para el medio ambiente, que además viene dado también con el rollo del transporte, se engloba todo dentro del mismo problema y es que cada vez que sale una propuesta para que el medio ambiente y el transporte mejoren, tanto el ayuntamiento como el gobierno central pegan el hachazo y o prohíben o suben el precio. Véase, por ejemplo, si tú vives en Majadahonda, hace, si no me equivoco, 4 años el billete para ir a Majadahonda costaba un poquito más de €1 y ahora creo que está en 2,60, aparte de que los servicios son completamente absurdos, un bus cada hora o cosas así. Y luego hay otro caso que a mí me gusta mucho, que es el de BlaBlaCar, que no solamente sirve para moverte de una ciudad a otra, es una propuesta genial para que la gente comparta un medio de transporte tan utilizado como es el coche, que sirve para bajar muchísimo la contaminación y aparte que la gente pueda entrar en el servicio de transporte. Y además, lo de las bicis eléctricas también es verdad, que todo el rato, cada vez que hay una propuesta, el gobierno se cuelga la chapa del mérito, pero en realidad son cosas que deberían surgir de una manera más desde abajo y me parece que es algo que todo el mundo debería plantearse. No tengo un coche, ¿por qué no lo puedo compartir? Tengo una bici, ¿por qué no hay un alquiler de bicis normal para todo el mundo? ¿O por qué no hay un servicio de transporte público 24 horas como hay en otras ciudades de España que de verdad sirva para algo? A mí no me sirve de nada si vivo en Torrelodones, que a partir de las 10:30 de la noche no me pueda mover a la ciudad porque no me puedo divertir, no puedo entrar en el ocio, no puedo tener un trabajo donde pueda salir después de las 10 de la noche porque no tengo cómo volver a casa y si no tengo que entrar en el taxi o pagar un dineral por el servicio de transporte público, un abono de transporte, lo que decías tú antes, que cuesta 90 euros. A mí, como yo cuando estaba trabajando, ahora no porque estoy en el paro, pero cuando estaba trabajando cobro 800 euros, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar impuestos y tengo que pagar transporte. Al final es que no tengo dinero ni tiempo para vivir, ¿no? Es una cosa... Bueno, ya que se ha tratado un tema que es verdad que a veces pasa un poco desapercibido, también creo que es necesario tener en cuenta que si bien las condiciones de la juventud son muy precarias y son muy indignas, más lo son todavía las de las jóvenes en muchísimos ámbitos, tanto en el ámbito cotidiano, en la calle, todo el tema del acoso callejero y bueno, toda la publicidad sexista que vemos, todos los anuncios de televisión, todas las películas, toda la programación, que siempre está enfocada hacia el mismo lado y sobre todo a la hora de las condiciones laborales, ¿no? O sea, es evidente que entre mujeres y hombres siempre se encuentra esa brecha, ya sea por derechos laborales en sí, o por sueldo, o por continuidad, o porque te echen porque puedes quedarte embarazada. Entonces, bueno, creo que es central también no perder de vista ese tema. O sea, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es algo que, o sea, la cuestión de género creo que es algo que debe ser transversal a todo esto y realmente replantearse y empezar a hacer políticas también en este sentido. No puede ser, como bien decía ella, que o sea, yo creo que el 100%, el 99% de los trabajos las mujeres tengan unas condiciones en general de cualquier tipo inferiores a un hombre. Y esto es algo que
precisamente la juventud creo que hay que cambiar, es algo obligado por encima de cualquier otra cosa, y evidentemente creo que hay mucho por hablar, hay mucho por hacer, y que evidentemente el empuje de todas y de todos es muy importante para solucionar este tipo de cosas, desde lo laboral, como decía, hasta lo cotidiano. Madre mía. ¿Nadie más quiere decir nada? ¿Nadie tiene nada que decir? ¿No tenéis opinión? Venga. Recordamos que sobre cualquier problema, es decir, por ejemplo, lo hemos tocado cómo nos afecta a todos y a todas los recortes en sanidad, también desde el punto de vista joven. Podemos volver a hablar de trabajo, de transporte, de ocio, de todo, de temas que ni siquiera se han mencionado. O sea que os invito a que esto es una carta a los Reyes Magos, porque no se trata de que vengan los Reyes Magos, se trata de que son derechos nuestros y que los tenemos que exigir. Entonces tenemos que decir qué es lo que nos hace falta en nuestras vidas. Entonces, os animamos a que nos contéis. Recogiendo el testigo de lo que ha comentado Emma y trayéndolo al ámbito de Madrid, porque hoy estamos hablando de Madrid fundamentalmente, aunque esto es una cosa que se da en todos lados, pero bueno, en Madrid especialmente, vemos que Madrid es una ciudad hostil para la mayor parte de su gente, pero como decía Emma, especialmente para las mujeres. Hay un par de campañas en marcha, y tendrían que ser más, en contra del acoso callejero. En el barrio de Lavapiés, por ejemplo, hay una campaña que se llama No me llames nena, que entiendo que es muy acertada porque supone politizar ya de una vez lo que muchas mujeres llevamos sufriendo mucho tiempo como un tema personal, que es los piropos callejeros mal entendidos como piropos, y al final el acoso callejero, el no poder pasear por Lavapiés tranquilamente sin que 50 tíos te digan el buen culo que tienes o lo que sea. Bueno, nada, simplemente eso, que es muy importante trabajar en este tema porque, como decía Jorge, hay temas transversales en los que por carga de trabajo de otros temas y demás no son un eje de nuestra campaña como tal y no se explicitan como tal, pero sí que deben de ser temas que se tengan en cuenta siempre para trabajar cualquier tipo de temática. Y solo para que tengamos en cuenta la gravedad del asunto, hace una semana o 10 días algunas encontramos en la web del ayuntamiento que salía, salía un concurso de cara a San Valentín, y el concurso consistía en que los chicos tenían que enviar alguna propuesta de piropo, y el mejor piropo pues ganaba, no sé, un viaje a donde sea. Evidentemente a la hora se quiso entrar en la página y ya no estaba porque se habría denunciado, pero no es una cuestión ya solamente ciudadana o institucional, sino que creo que todo ese problema se tiene que solventar desde una base, desde una raíz, que es la educación. Y en la educación, pues desde que somos pequeñas hasta que salimos de la universidad encontramos profesores de todo tipo y libros y manuales de todo tipo que dicen un montón de barbaridades y que creo que no se pueden consentir, y a la hora de atrevernos a denunciar eso públicamente, pues las locas feminazis al final somos nosotras. Entonces creo que acabar con este problema no es que solamente las mujeres lo denunciemos, sino que los tíos asuman que el problema es un poco de todos y de todas y no solamente de una parte de la sociedad. En cuanto al tema de igualdad y de educación, las leyes que se han promulgado últimamente desde luego el 11 toman el tema de la igualdad como un tema transversal en lo que sería todo el currículo, pero eso lo deja en manos del trabajo propio del profesor en sus propias clases. ¿Qué pasa? No se dan cursos de formación para el profesorado de cómo, en función de la disciplina en la que él está dando clases, pueda hacer transversal tanto el tema del medio ambiente como el tema también de la igualdad. Y, por ejemplo, salió hace muy poquito en televisión una encuesta que se llevó a cabo haciéndoles preguntas a los chicos de instituto qué entendían por violencia hacia las mujeres.
Y en el tema de pareja, lo que era ya ni violencia simbólica, es que había muchísimas de las preguntas del tipo de si tu chico te dice cómo te tienes que vestir, ¿lo entiendes como violencia? Y la mayoría de los chicos de edades comprendidas entre 12 y 16 años entendían que eso no era violencia. Por tanto, esa transversalidad de la igualdad dentro del currículo es mentira, porque supuestamente ya a estas alturas, después de varios años de estar llevándose a cabo, no está dando frutos. De hecho, está haciendo una total regresión. Por desgracia nos estamos quedando un poco sin tiempo ya, porque ahora vienen actuaciones musicales y otras actividades aquí en La Cebada. Entonces os invito, si queréis hacer algún comentario más, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero aprovechad las oportunidades que se nos acaban. Bueno, nada, yo soy Patricio, hablamos un poco de Madrid, de ocio, y yo creo que sería importante también comentar sobre Telemadrid, que viene un poco de todos y no está con la opinión de todos. Yo creo que es algo que está muy subjetivizado por el gobierno, y creo que es importante porque mucha gente ve la televisión, bastante mierda tenemos ya por los canales privados, y yo creo que lo público debería ser un poquito mejor. ¿Más intervenciones? Nuestra última oportunidad. Bueno, pues si no sale nada más, vamos pensando en cerrar el debate. Os agradecemos de nuevo muchísimo a todos y a todas que hayáis venido. Creo que esto es muy constructivo, hemos tocado muchísimos temas, han salido muchas opiniones y muchas sugerencias que nosotros no habíamos tocado o que habíamos tocado de forma más lateral, y que nos interesa muchísimo todas esas aportaciones. Entre todos y todas podemos construir realmente un diagnóstico de lo que necesitamos y de lo que tenemos que demandar, y esperemos que desde luego vamos a luchar para que se lleven a cabo. Entonces, bueno, ya sabéis, bueno, si no lo podéis ver, tenemos página web, estamos en Facebook, en Twitter, están siempre muy bien recibidas todas las aportaciones y opiniones que podáis aportarnos. Si queréis participar con nosotros, desde luego estáis más que invitados e invitadas. Y muchísimas gracias a todos. Y por acabar, nada, leeros, como os hemos comentado antes, la respuesta que salió en abril. La pregunta era ¿cuáles serían las principales líneas de un Madrid para la gente? Y la respuesta ganadora ha sido una chica que se llama María, que ha contestado: servicios públicos universales y de calidad, transporte, sanidad, educación, etc. Potenciar el respeto al medio ambiente, políticas sociales de apoyo e inclusión a los desfavorecidos. Como ha dicho Marina, ya sí que cerramos. Invitaros a todas y a todos que nos sigáis, y próximamente a lo largo del mes de febrero y marzo haremos más charlas como estas, y evidentemente contamos con vuestra asistencia y apoyo en construir y recuperar esta ciudad, que es muy bonita, pero la han ensuciado mucho. Muchas gracias a todas.